en muchas materias del conocimiento humano, como la medicina, la tecnología, la arquitectura y los medios de comunicación. Ese mundo ha cambiado y seguirá cambiando cada día más. Sin embargo, parece ser que el corazón, el pensamiento, las actitudes del ser humano siguen siendo exactamente las mismas, perversas. No han cambiado nada. Más aún podríamos decir que van en declive. Hoy, como nunca, observamos más desintegración familiar. Vemos niñas entre 12 y 15 años embarazadas. Hoy sabemos por los medios de comunicación, por las noticias, de suicidios de adolescentes y jóvenes. Oímos de hijos que asesinan a sus padres, de madres abandonando a sus hijos como si fueran cualquier objeto, de más personas viviendo en las calles, de narcotráfico, secuestros, de violaciones y muchas cosas más. Esto nos recuerda lo que el apóstol Pablo también nos decía en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 9, cuando habla del carácter de los seres humanos, de las personas, del corazón en los últimos días. Y no podemos negar que, hermanos, ya estamos en los últimos días. Es aquí, hermanos, donde tenemos que podernos a meditar. Por esta y muchas razones y circunstancias más, las personas viven tristes, sin esperanza, cansadas espiritual, emocional y físicamente, deprimidas, sin dirección, en soledad, enfermas, sin dinero, sin un propósito en la vida, sin trabajo, sin salud y muchas cosas más que aquejan en las vidas, en las familias de nuestra sociedad. Y es aquí donde surge una pregunta. ¿No es acaso la iglesia, no es acaso a nosotros, a quien Dios le encomendó la noble labor de ir por todo el mundo anunciando el evangelio? Nos toca a nosotros predicarles la buena noticia a ti y a mí. La noticia de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Él es la puerta para entrar a esos verdes pastos de descanso. Que Él es el buen pastor que sanará y que Él puede aliviar y cuidará de aquellos que con un corazón sincero vienen a Él. Es la iglesia representada por los apóstoles y discípulos a quien el Señor Jesús, en Mateo 28, del 18 al 20, encomendó la tarea de predicar el evangelio. Ellos debían decirle a las personas que hay una solución a sus problemas, que Jesús les puede ayudar. ¿Sí lo creemos? Amén. Y también que existe un grupo de personas puestas por Dios en la tierra. En ese tiempo fueron los discípulos. Ahora somos nosotros, dedicadas a ayudar a todo aquel que llegue pidiendo sanidad, consuelo y consejo. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 7, que ya le dimos lectura. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vamos a decirlo fuerte todos, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Los ministros, en este pasaje, por los cuales discutían los corintios, una iglesia llena de dones, pero una iglesia que no entendía que esos dones y talentos, esos recursos y habilidades fueron dadas por Dios con un propósito para sus vidas. Y hoy tenemos que entender que esos dones y talentos tienen un propósito. Y ese propósito hoy lo vemos más que nunca en la sociedad. A través de esos dones, de esos talentos y sobre todo del evangelio, llevar esa sanidad que es Jesucristo a las personas. El que planta y el que riega son uno, empleados por un maestro, encargados de la misma revelación.
ocupados en una obra y dedicados con una misma intención, un mismo propósito dado por Dios. Tienen sus dones diferentes del solo y mismo Espíritu para los mismos propósitos y deben ejecutar de todo corazón la misma intención. Los que sean más fieles tendrán más recompensa en esa labor que hacen, porque dice la palabra de Dios que el trabajo que hacemos para Dios no es en vano. Ningún trabajo, ninguna labor que realiza la iglesia para llevar esa sanidad que es Jesucristo a la sociedad no será en vano. Obran con Dios para promover los propósitos de su gloria y la salvación de las almas preciosas, y aquel que conoce su obra se ocupará de que no laboren en vano. Son empleados, somos empleados de su viña en su casa, y Él se ocupará cuidadosamente de ellos. Es importante que cada uno de los que conformamos la iglesia, de los que conformamos el presbiterio, entienda que es su responsabilidad anunciar a las personas el mensaje de Jesucristo. Y es lo que comúnmente llamamos evangelio. Repito, es importante que cada uno de los que conformamos la iglesia, tú y yo, el que está al lado tuyo, delante y atrás, entendamos que es nuestra responsabilidad, no el de ministerio de evangelismo, no de algunos hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque la encomienda que dio el Señor Jesucristo no fue a algunos cuantos, fue a su iglesia. Segundo, que cada uno de los que conformamos la iglesia les mostremos a las personas que Jesús cambió nuestras vidas para bien y que también puede cambiar las suyas. Llevar un mensaje anunciado, voceado, escrito, es algo que tenemos que hacer. Pero también nosotros lo que llamamos testimonio es una verdad encarnada que pueden ver las personas de aquella vida anterior a la que teníamos y que ahora Jesús nos dio. Ese testimonio que es muy importante para que las personas vean en ti, en mí, en la iglesia, el poder de Dios. Tercero y último, que cada uno de los que conformamos la iglesia asumamos que somos nosotros quienes ayudaremos a las personas a que aprendan en la palabra de Dios a seguir fielmente a Jesús. Y es lo que llamamos también nosotros discipulado. Enseñarles el evangelio, proclamarles el evangelio, que vean al Señor Jesucristo en nosotros. Y después guiarlos de la mano en ese discipulado, en ese conocimiento de la palabra de Dios, que obrará a través de su palabra ese renuevo en sus vidas. La iglesia, tenemos que asumir esa responsabilidad, que cada uno de los que conformamos la iglesia, cada uno de los que la integran, ayudemos a las personas a que aprendan en la palabra de Dios a seguir fielmente a Jesucristo. Cuarto y último, que cada uno de los que conformamos la iglesia apliquemos correctamente en las personas la palabra de Dios, a fin de que su vida sea afectada, sea transformada. La labor de la iglesia por medio de la Escritura es una labor terapéutica, es una labor que a través del Espíritu Santo va a transformar esas vidas. Pero a quien utiliza y Dios ha designado para ese trabajo somos nosotros. Ayer el hermano Aarón Lara, en la conferencia que él daba, puso una lámina que hoy más que nunca la sociedad vive en oscuridad. Comentando con algunos hermanos, decíamos, es cierto, es el pecado, es la maldad, y como lo mencionamos ahorita, está escrito que esa maldad iba a aumentar. Sin embargo, también la iglesia ha dejado de ser esa luz que alumbra en medio de la oscuridad. Esa luz que no la tenemos nosotros, pero que sí la tiene Cristo y que por medio de nosotros puede ser reflejada. Tenemos
que alcanzar esta sociedad, tenemos que dar ese paso en medio de esas circunstancias. Tenemos, y gracias a Dios por estas conferencias y la conferencia que vamos a escuchar hoy, pero no solamente es escuchar, sino ya tener las herramientas, tener el conocimiento para que la iglesia, para que tú y yo podamos ser esa luz, esa sal al mundo. Directiva del presbiterio, ministerios, uniones, iglesia de Jesucristo, trabajemos juntos para el Señor. Repito, directiva, ministerios, uniones, iglesia de Jesucristo, trabajemos juntos para el Señor. Trabajemos juntos para el Señor y el extendimiento de su reino. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Padre, a entender que cada uno de nosotros cumplimos una función dentro del reino, una función vital e importante. Que no tengamos, Señor, esas discusiones como la que tenían los corintios, sino que nos enfoquemos en el trabajo, Señor, de ser luz en medio de la oscuridad. Que podamos como presbiterio, Señor, trabajar unidos, trabajar juntos, para que, Señor, esas almas que hoy están perdidas puedan venir a tus pies, Señor, puedan entregar sus vidas a Jesucristo. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña en esta hermosa labor que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.